Saludos y bienvenidos una vez más. En esta ocasión voy a socializar la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a la fase 3, semana 14. Tomen nota de la información que contiene la tablita. No olviden resaltar fase 3, semana 14 de Ciencia, sexto grado. Bueno, en el primer momento tenemos una pequeña introducción, pero el contenido que vamos a abordar en esta guía de la semana 14 se llama efectos negativos en los ecosistemas para la urbanización y construcción. Y es importante ir creando la conciencia, jovencitos, jovencitas, padres, madres de familia, porque estamos agotando, estamos terminando, estamos destruyendo los recursos de calidad que nuestro planeta Tierra tiene. Y las presentes y futuras generaciones van a ir sufriendo un poco más los embates del calentamiento global. ¿Qué tenemos en la introducción? Pues los asentamientos humanos se han generado desde hace miles de años. Esto ha llevado a que se modifiquen los ambientes en los cuales se ha establecido estas poblaciones. El deterioro acelerado del ambiente pone en riesgo el bienestar de las presentes y futuras generaciones, lo que hace necesario poder compatibilizar las necesidades, aquí voy a marcar eso, de desarrollo económico y social en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y proteger el ambiente. Bueno, en la urbanización, construcción, efectos negativos en los ecosistemas. Menciona que el sector de la construcción es responsable de consumir enormes volúmenes de recursos naturales y de generar una gran cantidad de contaminantes, propicia importantes impactos ambientales en el mundo, es el responsable de gran porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la utilización de la madera cosechada, del consumo de agua y energía eléctrica. Bueno, el sector construcción, pues, el que genera más contaminación y el que también depreda la naturaleza misma, porque a veces, en algunas ocasiones, pues hasta bosques completos talan para desarrollar un proyecto urbanístico, por ejemplo, aparte de que contaminan y consumen también mucha agua y mucha energía eléctrica. Además, pues, vamos a conocer algunos de los impactos en los ecosistemas que se generan con la urbanización y construcción de carreteras. Por ejemplo, aquí tenemos la fragmentación del hábitat. ¿Qué es eso, básicamente? La fragmentación ocurre cuando un hábitat grande se reduce y se divide en dos o más fragmentos. Este fenómeno está casi siempre asociado a la tala de bosques para su conservación o conversión en otros usos del suelo, pero también ocurre cuando el área es atravesada por una carretera. Hay una pregunta más adelante que se asocia a la fragmentación del hábitat. Entonces, y este tiene dos principales amenazas o que amenazan, digamos, algunas especies. Y los dos efectos más fundamentales, aquí tenemos el efecto barrera, que también aparece una pregunta al final, dice, se produce cuando se impide la movilidad de los organismos, lo que ocasiona el limitar la dispersión y la colonización de diversos organismos. La mayoría de especies de insectos, anfibios y mamíferos no cruzan estas barreras. Básicamente, estas barreras son construidas por el ser humano, donde ya estos organismos o esta biodiversidad ya no puede atravesar esas barreras y ya se ven limitados. Sin embargo, también tenemos otro efecto que es el efecto de borde, y este pues ocurre una zona de transición entre dos hábitats diferentes, liando cambios en las condiciones ambientales y biológicas, lo cual modifica la distribución de las especies. Estos cambios afectan a las especies del interior del ecosistema que ha sido fragmentado debido a que puedan ser desplazadas para o por las especies de espacios abiertos que están en el nuevo hábitat. Condiciones favorables para su supervivencia y reproducción. Bueno, entonces tenemos una de las diferencias, podría ser que en el efecto barrera, el ser humano construye ciertas barreras
Y luego, pues, estos organismos, estos animales, esta fauna, pues no puede atravesar, digamos, esas barreras porque ahí no pueden coexistir. Y en el efecto borde, pues básicamente es un lugar o una zona de transición y que se ven afectadas, digamos, esas condiciones ambientales y biológicas, donde se tiene que ir no solamente afectando, también adaptando a esas nuevas condiciones estas especies, y eso pues genera algunas consecuencias. Luego pues tenemos el ruido, por ejemplo, generado por las actividades de construcción y el tránsito vehicular. Saben ustedes de que el ruido pues afecta no solamente a la especie humana, también a la biodiversidad, afecta a la flora, a la fauna. Luego en el 2.3 dice atropellamiento. El índice de atropellamiento y su frecuencia están relacionados con diferentes factores. Pueden ser la velocidad del vehículo en marcha, el flujo vehicular y el ancho de la carretera. Ahí pues creo que en esa no hay mayor duda. Y luego tenemos la afectación de componentes ecosistémicos. Es importante mencionar que la alteración sufrida por los varios componentes del ecosistema sucede tanto con la obra finalizada como con la intervención humana y de maquinaria durante el proceso de construcción. Ahí pues utilizan maquinaria pesada que contamina, el ruido que va generando y pues ¿qué sucede en el suelo? Pues es afectado por la remoción de las capas superficiales. La maquinaria no solamente llega como un adorno, sino a remover la capa superior donde está el humus que le da el abono, los nutrientes necesarios, digamos, para la fauna. Sin embargo, pues esta maquinaria pesada pues destruye esa primera capa donde está el humus. Luego, ¿qué sucede con el aire? Pues sus alteraciones se asocian al polvo por la realización de excavaciones y el corte de taludes de tierra. Las operaciones con maquinaria y con herramientas emiten dióxido de carbono y esto pues genera una alta concentración de contaminación. Ya no digamos si la maquinaria está revolviendo también, por ejemplo, polvo así como el cemento. El cemento pues genera bastante polvo y hay otros elementos también que se utilizan en la construcción que por ende pues contaminan mucho. ¿Qué sucede con el agua? Pues afectada por los movimientos de tierra, excavaciones y eliminación de cubierta vegetal, que en ocasiones son atravesados modificando los flujos y la calidad del agua. El agua de lavado de las obras de construcción tiene una cantidad considerable de sólidos suspendidos, situación que altera los ecosistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento. Es bien importante mencionar que en las quebradas, ríos, riachuelos, pues donde hay esa biodiversidad de vida, digamos, ahí en esa agua, pues muchos peces o todos los peces, anfibios, camarones, chacalines, pues mueren por la misma contaminación que se genera a base de la construcción. Luego, ¿qué sucede con la flora? Pues en los sitios tanto urbanos como rurales, donde se desarrollan proyectos de construcción, de urbanización, existe variedad de vegetación y que generalmente pues ahí viene la tala rasa. Ahí tiene que ir de forma indiscriminada o pareja, por decirlo así, pues deben de talar, eliminar todo lo que tiene que ver con la flora. ¿Y qué sucede con la fauna? Pues obviamente pues todo ese escenario de animales, esa biodiversidad que existe, pues ya no pueden coexistir en ese lugar, deben de emigrar para otros lugares y muchos de ellos en esa transición pues mueren. Y luego los que sobreviven pues tienen que adaptarse a ese nuevo cambio que deben de hacer. Y en el numeral 3 dice maneras como mitigar algunos impactos en los ecosistemas. Ahí sistemas de cercado. Esto es una aplicación que se ha utilizado más extensivamente en Europa con el propósito de evitar que los animales crucen la carretera. Pero ya en países así como de América Latina, Centroamérica, El Salvador, por ejemplo,
las carreteras no están cercadas, entonces los animales siempre se atraviesan y pueden sufrir, digamos, daños, un atropellamiento, por ejemplo. Luego, señalizaciones, se ha instalado los letreros junto a las señales de la velocidad permitida. Es bien importante que los que manejan un vehículo, una motocicleta, lo que sea que manejen, que lo hagan con precaución, que tomen en cuenta, que consideren la señalización vial para que exista un mejor respeto a la vida también de las otras especies, de la fauna. Barreras para evitar el ruido. En su mayoría son de madera o concreto. Han sido usadas más que todo para la protección de comunidades de aves que construyen sus nidos cerca de la vía. Se han adaptado estas estructuras a los corredores que se han construido para el paso de los animales. Bueno, bien poco se ve y me llama la atención los puentes verdes. Este método se ha considerado como uno de los más exitosos para una gran cantidad de variedad de animales. Estos corredores suelen tener como mínimo una anchura de 8 metros. Por estar adecuadas como verdaderos hábitats, se les ha llamado puentes verdes, pues posee una gran variedad de plantas y sustratos que resultan apropiados para varios animales. Bueno, interesante. Y luego tenemos en la educación ambiental, es bien importante considerar que esta se asocia con la formación ambiental y sensibilización de los ciudadanos de tal modo que estos puedan reducir la generación de sus desechos, tanto en sus hogares como en sus trabajos. Si usted no necesita comprar 10 bolsas cuando va a comprar ahí al súper, pues no lo haga, mejor utilice algo que sea reutilizable. De esa manera va a estar contribuyendo a, digamos, disminuir la contaminación. Luego tenemos bosques urbanos. Una de las maneras de cómo podemos mitigar los daños al ecosistema, pues es la urbanización mediante los bosques urbanos. Es necesario sembrar arbolitos ahí donde usted vive, ornamentales, frutales, y eso pues le va a ser un marco de referencia al conjunto de recursos naturales, por ejemplo, agua, suelo, clima, paisajes, plantas, organismos. Ya no se diga la sombra que le puede llegar a generar, digamos, una plantita. Y luego tenemos las 4 preguntas. Y en las 4 preguntas, pues ahí, si usted lee detenidamente la información, pues se va a dar cuenta que la respuesta la va a encontrar en el literal A de todas las preguntas. Literal A. Y esa es la respuesta correcta. No le voy a dar lectura. Y luego aparece un cuestionario de 5 preguntas al final. Dice el impacto de los ecosistemas por la construcción y urbanización. Y aquí pues hay algunas respuestas sugeridas. En la número 1 dice, ¿cuáles son los efectos de la destrucción de flora y fauna? Pues aumento del calentamiento global, finalización de lugares de refugio de muchos animales, provoca la muerte de animales y la biodiversidad se ve reducida. En la siguiente pregunta, fragmentación del hábitat, pues es cuando se reduce y se divide en 2 o más fragmentos, que lo veíamos en la lectura anterior. Ahí está. Le puede agregar también algunas ideas adicionales. En la número 3 dice, menciona 2 efectos de la fragmentación del hábitat. Pues ahí tenemos el efecto barrera y el efecto de borde, que hasta algunas diferencias mencioné. Luego dice, menciona la diferencia entre el efecto barrera y el efecto borde. Pues el efecto barrera impide la movilidad de los organismos, limita la dispersión porque existe una barrera. Esa barrera pues construida por el ser humano. Y en cambio el efecto borde es la zona de transición entre 2 hábitats. Y ahí tenemos algunas ideas adicionales que también usted puede complementar. La número 5 dice, ¿cuál es el significado de impacto ambiental? Pues básicamente el significado que debemos nosotros de adueñarnos es la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente. No culpemos a la fauna, a la flora. Somos nosotros los humanos los responsables, somos nosotros los seres humanos los seres racionales que podemos evitar la contaminación, podemos disminuir el proceso del calentamiento global, podemos disminuir que se terminen, digamos, algunas especies de animales, de plantas. Entonces colaboremos.
desde ahí donde vivimos, hagámoslo porque ese va a ser el bien y el patrimonio que le vamos a heredar a las presentes y futuras generaciones. Esta es la socialización. Saludos y muchas bendiciones.